el alma de los pueblos se templa como la espada, agua, fuego y el golpe acompasado del martillo. Pero de nada serviría el duro trato infligido a la hoja si no fuera buena la aleación. En el centro de América hubo, como hubo en Europa, un proceso constante de mezcla de sangres y de culturas. De algunas no queda ni el recuerdo, otras en cambio permanecen vigorosas, pero todas ellas, vigentes y desaparecidas, constituyen el alma mexicana. Chichén Itzá es un buen testimonio de esa mezcla. Hasta aquí llegaron los mayas procedentes del sur y empezaron la construcción de una ciudad que entonces se llamó Chichén, hace 1500 años de ello. Durante 5 siglos solo fue maya, hasta que la conquistaron por las armas los itzáes y cambió su nombre por el de Chichén Itzá. Los invasores aportaron nuevos conceptos, nuevas técnicas y un espíritu guerrero, a veces despiadado. Y con ellos, Chichén Itzá siguió creciendo, con una arquitectura ya mezclada, que quienes entienden la dicen maya yucateca, hasta que pasado el tiempo, sus gentes se fueron, despoblándola allá por el 1400, un siglo antes de que otros invasores la pisaran, esta vez llegados por el mar, con otra sangre en las venas y otro dios a las espaldas. Y se inició otra etapa. Europa llegó a América y América se fundió en muchos aspectos con el viejo continente. Hubo de nuevo mezcla de genes y de cultura, se perdieron costumbres y surgieron otras. ¿Pero acaso existe algo nuevo en este mundo 1000 veces muerto y otras 1000 renacido? Hay en Chichén Itzá una amplia construcción, un conjunto de edificios con abierto espacio en medio, donde antes, mucho antes de que en Europa pensara alguien en ello, se jugaba a la pelota con más pasión y con más riesgo, a veces con la vida misma como parte del juego. No era con una pelota como las actuales, sino con otra mucho más maciza y pesada de hule. Ese uji, que ya era cosa común en Centroamérica antes de los mayas, la resina del árbol de la sangre, el quiché. Lo que no está claro es el reglamento de ese juego tan viejo, un juego que se mantuvo vigente desde los olmecas hasta los aztecas, durante 2500 años. Según parece, la pelota de hule no podía ser golpeada con las manos ni con los pies, sino con las caderas, con los hombros y puede que también con el antebrazo. Impulsada de tan peculiar modo, la pelota debía atravesar un aro de piedra situado a 7 metros de altura, lo que no debía ser fácil a juzgar por su estrecho diámetro. Sí parece evidente que intervenían 2 equipos y se cruzaban grandes apuestas. Cuenta un cronista que el equipo que conseguía introducir la pelota por el aro de piedra no solo ganaba el encuentro y la apuesta, sino que también tenía derecho a quedarse con los adornos y la ropa de los espectadores, que solían huir a la carrera en cuanto terminaba el partido. Durante esos 25 siglos en los que se practicó, el juego de pelota debió sufrir más de una transformación, pero, según parece, siempre estuvo vinculado a lo religioso, y no faltan especialistas que ven en la bola de hule una representación del sol y en el conjunto del juego una intención simbólica que tenía mucho que ver con lo cósmico. El juego de pelota de Chichén Itzá es el más grande de aquellos tiempos. El conjunto del recinto, con los edificios incluidos, mide 168 metros de largo por 70 de ancho. Entre los toltecas fue apasionado y sangriento, porque según se desprende de numerosos datos, terminaba con el sacrificio de uno de los jugadores. Quién sabe por qué tipo de falta.
O quizás fuese el capitán del equipo perdedor. En los paneles que hay en la parte inferior de los muros que delimitaban el campo han quedado una serie de bajorrelieves que permiten hacerse una idea de la indumentaria de los jugadores guerreros. Yelmos emplumados, orejeras, narigueras en barra, protectores en los brazos, anchos cinturones en forma de yugo, rodilleras, sandalias con talonera, pectorales en forma de caracol cortado, un fastuoso ropaje del que se desprenderían en parte para el juego o que se ponían después para celebrar el final y asistir al sacrificio, porque el juego era a muerte. Ahí, entre ambos equipos, como centro en torno al cual todo gira, la máscara del dios de la muerte, que parecía reír siniestramente, dejando escapar de su descarnada boca unas volutas, la representación simbólica de la palabra. A un lado de ella, el victorioso lleva un cuchillo en su mano, mientras con la otra sujeta la cabeza del vencido. Al otro lado, la víctima, quién sabe si honrada por ello, muestra su cuello cercenado, del que salen 6 serpientes y una exuberante planta cuajada de flores, como si en la muerte ceremonial estuviese la raíz de la auténtica vida. Y para ellos lo estaba. Toltecas y aztecas vivieron la vida con la muerte a horcajadas. Como casi todas las religiones, la de aquellas gentes no daba valor a la vida. El dios de turno pedía sacrificio, sufrimiento, mutilación, dolor, y a cambio daba la muerte, y tras la muerte el premio de otra vida. Morir por Dios o para Dios significaba el nacimiento a una mejor y más plena vida. Las mismas reglas, el mismo mensaje que otros pueblos en otras latitudes y en otros tiempos recibieron y aplicaron con esmero. Solo que allí ese mensaje parece más ominoso y terrible por la naturaleza de los símbolos que esa religión empleaba. Al sur del mismo juego de pelota está el Templo del Jaguar. Decorado con un friso en el que aparecen jaguares y escudos de guerra. El jaguar simbolizaba al sol en su recorrido nocturno, allá por las regiones del inframundo. Por eso es un animal representado abundantemente en Chichén Itzá, casi tanto como la serpiente, el animal símbolo que dominaba la ciudad y que en ese mismo templo, como en tantos otros, se transforma en columna de feroz belleza. La serpiente emplumada, la serpiente con atributos de águila, como antes los tuvo de Quetzal, el símbolo del sol diurno, el que fertiliza y da vida, la fuente de energía que permite al hombre su existencia, Quetzalcóatl. Como en Asia, como en Egipto, como en Chavín de Huántar, la serpiente asociada a la divinidad. ¿Pero qué serpiente? Al igual que hicieron los egipcios con la cobra, los toltecas eligieron la serpiente más mortífera de su entorno. La que ellos llamaban Zapcán, la serpiente de cascabel. No sé la razón para elegir esta y no otra, pero lo cierto es que hay representaciones en Chichén Itzá en las que los crótalos o los cascabeles de la cola se ven de una forma inconfundible. La misma serpiente de la balaustrada, que en la pirámide de Kukulcán señala la llegada de los equinoccios, dibujando en su lomo de luz y sombra
los triángulos que en su forma animal tiene. La misma serpiente que, hecha columna, contempla desde el templo de los guerreros las otras 1000 columnas que la rodean. Así las llaman por ser muchas, aunque no sean tantas, cilíndricas, aún hermosas, evocando otras ruinas lejanas. No importa que perdieran con el tiempo la techumbre, son las mismas de Roma, de Tiro o de Creta, y es su historia la misma. Por entre ellas anduvieron nobles, sacerdotes, guerreros y poetas. El techo que estas columnas sostenían dio cobijo a deseos y temores, a envidias y recelos. Ya no están los que aquí vivieron, y a nadie importa sus nombres o el destino de sus huesos. No queda de ellos ni el recuerdo. Sin embargo, aún erguidas, las columnas permanecen. A veces humanizadas, como si el hombre tuviera envidia de la perennidad de la piedra y se disfrazase de columna para escapar así de su mortal destino. Estos atlantes ya nada sostienen. El dintel de gruesa madera se deshizo con el tiempo, pero ellos han quedado para informarnos del atuendo que llevaban los guerreros. Son iguales a los atlantes que quedan en la lejana Tula, el otro gran centro tolteca. Iguales a otros pequeños que en el santuario del templo de los guerreros sostienen un altar alargado. También en bajorrelieves y frescos hay representaciones de militares y sacerdotes. Es lo habitual, salvo excepciones, los testimonios del pasado, las ruinas, nos informan más sobre lo ceremonial que sobre lo cotidiano. Uno acaba teniendo la impresión de que en aquellas ciudades solo vivían nobles y guerreros compartiendo el espacio urbano con un clero omnipresente y poderoso. Las viviendas, construidas con materiales perecederos, han desaparecido. Solo quedan las construcciones de piedra, y esta únicamente se utilizaba en palacios y templos. Por eso resulta difícil imaginar cómo vivía la gente común, que necesariamente servía a la clase dominante. Cómo eran sus camas, sus sillas, qué decoraba los estantes donde ponían sus vasijas, si colgaban la ropa de una escarpia o adornaban las paredes con pintura. Solo piedra labrada. Los dioses, las batallas, los ritos, la arquitectura oficial, ampulosa y solemne. Ritos y dioses que en Chichén Itzá, como en cualquier otro lugar pasado y presente, están vinculados con lo alto, con el cielo, ese lugar donde obsesiva y machaconamente situamos desde siempre a nuestros dioses. Ese cielo al que los mayas prestaron la misma atención que egipcios o sumerios, el campo inmenso donde el sol, la luna y las estrellas ejercen su imperio. El constante punto de referencia al que volver la vista para determinar el calendario, para medir el curso de los astros, tan lejanos y al tiempo tan vitales para el maya. De todos los pueblos del pasado fue tal vez este el que más y mejor supo del cielo. Ahí está. Es exactamente lo que parece, un observatorio. Sobre una plataforma rectangular se levanta una torre cilíndrica, sobria, funcional, como corresponde a un lugar reservado a la más noble de las ciencias mayas, la astronomía. Cuando se tiene un dios vinculado al sol, es preciso estar atento a su ritmo, conocer sus costumbres, determinar su camino y ordenar la vida de los hombres en función de su ciclo. Para eso servía el observatorio del Caracol, que es como popularmente se le conoce. En la parte central de la maciza torre había una estrecha escalera de caracol, reservada en su tiempo para el sacerdote que asumía la función de astrónomo. Arriba existió una cámara de observación, hoy semiderruida, que decepciona por su reducido tamaño. En el pretendido observatorio no hay telescopio, no hay lentes, solo 3 angostas ventanas. 3 angostas ventanas y un derroche de inteligencia y conocimiento.
Aquel pueblo que en lo técnico vivía en plena edad de piedra sabía bastante más de matemáticas y astronomía que la mayoría de esos pueblos de la Europa que estaba a punto de invadirles. Esa tosca torre de piedra está construida con tal perfección, con tan milimétrica exactitud, que sus 3 ventanas permiten determinar con absoluta precisión en qué momento se producen los equinoccios, esas fechas clave en cualquier cultura importante del pasado. A través de esta ventana, una línea invisible que une el borde izquierdo de la parte exterior con el borde derecho de la parte interior, tal como puede verse en este dibujo, señala exactamente el sur geográfico. La otra ventana estrecha sirve para señalar con igual exactitud la puesta de la luna en su máxima declinación al sur. Una línea que, uniendo los bordes izquierdo interior y derecho exterior de la ventana, se prolonga hasta el horizonte, señala el lugar donde se oculta la luna en el equinoccio de primavera, en su máxima declinación al sur. La más ancha de las 3 ventanas está construida de tan ingeniosa forma que señala al tiempo 2 momentos astronómicos. El borde exterior izquierdo y el interior derecho determinan una línea que señala el lugar del horizonte por el que se pone el sol el 21 de marzo, en el equinoccio de primavera. El borde exterior derecho y el interior izquierdo señalan a su vez el lugar por donde se pone la luna el 21 de marzo, durante la época en que la luna está en su máxima declinación norte. Con solo 3 ventanas, el sacerdote astrónomo, heredero de los viejos conocimientos mayas, podía, desde la sala de observación, saber exactamente en qué momento se producía ese acontecimiento fundamental para sus ceremonias, el equinoccio. Desde el observatorio, reservado al hierofante, se tenía conocimiento de ese instante cósmico. Más allá, en la pirámide de Kukulcán, el pueblo asistiría al mismo acontecimiento, reflejado allí de forma espectacular, con ese juego de luz y sombra que permitía el milagroso descenso de la serpiente emplumada. El conocimiento, la ciencia, unidos una vez más a lo religioso. Exactamente igual a lo que estaba sucediendo en ese momento en Europa, donde la ciencia era patrimonio de los frailes medievales y el saber quedaba limitado casi exclusivamente a los conventos. Bien, ya es tiempo de dejar Chichén Itzá. Es cierto que aún nos queda allí mucho por ver, pero nos esperan otros lugares, otros testimonios de ese pasado mexicano espléndido y a veces inquietante.